Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Tales de Mileto. Y sin más demora, empezamos. Tales fue un filósofo y matemático griego que nació en el 624 a.C. en Mileto, ciudad griega en la Jonia, hoy Turquía, año primero de la 35ª Olimpiada. Era una activísima y fecunda ciudad, con un importante puerto, que estaba en contacto comercial con las grandes civilizaciones de Asia y con Egipto. Se cree que el propio Tales era un comerciante. Es necesario hacer notar que las referencias acerca de su vida son confusas y muy contradictorias. Respecto a su propio origen, por ejemplo, unos le consideran de origen fenicio, habiendo sido posteriormente hecho ciudadano de Mileto, y otros le hacen natural de Mileto y de sangre noble. En su época, la cultura helénica, como producto de la cultura minoica y la micénica, se extendió entre los mares Jónico y Egeo, alcanzó las costas del Mar Negro, así como numerosas colonias en el mar Mediterráneo. En su juventud viajó a Egipto, donde tomó parte de los conocimientos de los sacerdotes egipcios y aprendió geometría de los sacerdotes de Menfis y astronomía, que posteriormente enseñaría. Existen noticias de que viajó por Grecia y Asia Menor. Dirigió en Mileto una escuela de náutica, construyó un canal para desviar las aguas del Alis y dio acertados consejos políticos. Tales es el primero de los 7 sabios de Grecia, reconocidos por su sabiduría práctica. Fue maestro de Pitágoras y Anaxímenes y contemporáneo de Anaximandro. Con Anaximandro, su discípulo, y con Anaxímenes, discípulos de Anaximandro. A los tres se les denominó como la escuela jónica o de Mileto, cuyas principales características podríamos resumir como siguen. 1. Los milesios, también llamados físicos, se preocuparon por determinar el principio último, la naturaleza última de la realidad, planteándose, por lo tanto, el problema de la unidad en la diversidad. 2. Esa primera causa de lo real tiene que ser eterna y de carácter material. No hay en ellos idea de creación, de comienzo absoluto. 3. Su explicación es de carácter racional. Se reclama la homogeneidad entre la causa y el efecto, y se rechaza el recurso a lo mágico y a lo contradictorio. 4. Hay algún tipo de ley que regula el funcionamiento del universo, y es posible encontrarla mediante la razón. La idea de ley remite, en este caso, a un principio de unidad de lo real. 5. Por último, no hay distinción clara entre ciencia y filosofía, entendidos los términos en sentido actual. Tales fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, pues para él todo nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, y la tierra flota en ella. Tales se planteó la siguiente cuestión. Si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral azulado lo hace en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia? ¿Piedra, cobre, ambas? Cualquier sustancia puede transformarse en otra de manera que finalmente todas las sustancias sean aspectos diversos de una misma materia. Tales consideraba que esta última cuestión sería afirmativa, puesto que de ser así, podría introducirse en el universo un orden básico, que daba a determinar cuál era entonces esa materia o elemento básico. Finalmente pensó que era el agua, y la vida no es posible sin ella. La Tierra, para él, era un disco plano cubierto por la semiesfera celeste, flotando en un océano infinito. Esta tesis sobre la existencia de un elemento del cual estaban formadas todas las sustancias cobró gran aceptación entre filósofos posteriores, a pesar de que no todos ellos aceptaron que el agua fuera tal elemento. Lo importante de su tesis es la consideración de que todo ser proviene de un principio originario, sea el agua, sea cualquier otro elemento. El hecho de buscarlo de una forma científica es lo que le hace ser considerado como el padre de la filosofía.
Aristóteles consideró a Tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia. Además, en su intención de explicar la naturaleza por medio de la simplificación de los fenómenos observables y la búsqueda de causas en el mismo entorno natural. Tales fue uno de los primeros en trascender el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la filosofía griega de siglos anteriores. En geometría, y en base a los conocimientos adquiridos en Egipto, elaboró un conjunto de teoremas generales y de razonamientos deductivos a partir de estos. Todo ello fue recopilado posteriormente por Euclides en su obra Elementos, pero se debe a Tales el mérito de haber introducido en Grecia el interés por los estudios geométricos. Ya en su tiempo se le reconocieron sus conocimientos de astronomía, tras predecir el eclipse de Sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Diógenes Laercio dijo que Tales fue el primero que averiguó la carrera de un trópico a otro, y el primero que, comparando la magnitud del Sol con la de la Luna, manifestó ser esta 700 veces menor que aquel, como describen algunos, pues fue el inventor de las estaciones del año y asignó a este 365 días. Tales es el más antiguo de los matemáticos griegos de lo que se tiene constancia. En esa época aparece el sistema de numeración llamado ático, sistema aditivo de base 10. Los signos no son símbolos, sino que, a excepción de los 4 primeros, que se representan con rayas verticales, para el resto se utilizan las primeras letras de las palabras que los designan. Así tenemos el número 50, 500, 5000 o 50.000 se representaban por combinación de 2 signos. Se narran muchas anécdotas sobre su vida. Cabe pensar que en su madurez se convirtió en un hombre amante de la vida privada y solitaria. Así lo dice Diógenes Laercio, y un tanto despistado. Un día, mientras miraba al cielo, observando las estrellas, cayó en un hoyo, y cuando se estaba quejando de ello, una vieja le espetó: «Oh, Tales, tú presumes ver lo que está en el cielo, cuando no ves lo que tienes a tus pies», burla que muchos han tenido que soportar desde entonces. Según recoge Diógenes Laercio, Tales de Mileto falleció el 543 a.C., mientras contemplaba unos juegos gimnásticos de la 58 Olimpiada. Obras escritas. Simplicio escribió. Se dice que Tales no dejó nada escrito, excepto la llamada astrología náutica. Sin embargo, Diógenes Laercio escribe: según algunos, nada dejó escrito, pues la astrología náutica que se le atribuyen dicen que es de Foco Samio, pero según otros, escribió 2 obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Así, son 3 las líneas de opinión: que solo escribió la astrología, que solo escribió sobre el solsticio y sobre el equinoccio, y que no escribió nada. De cualquier manera, lo cierto es que de haber escrito algo, sus escritos se perdieron pronto, y respecto de las pocas fuentes que citan presuntos dichos de Tales, no puede determinarse con certeza si tales fuentes tenían en sus manos o bien escritos de Tales, o bien fuentes secundarias, o si solo repetían tradiciones orales. Aportes matemáticos. Se atribuyen a Tales varios descubrimientos matemáticos registrados en los elementos de Euclides. Asimismo, es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias, aplicándolo luego a otros fines prácticos de la navegación. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividía en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene por fuerza 2 ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionales entre los ángulos que se forman al cortar 2 paralelas por una línea recta perpendicular. Los egipcios habrían aplicado algunos de estos conocimientos para la división y parcelación de sus terrenos. Mas, según los pocos datos con los que se cuenta, Tales en Grecia se habría dedicado mucho menos al espacio, a las superficies, y mucho más a las líneas y a las curvas,
alcanzando así su geometría un mayor grado de complejidad y abstracción. Sus principales aportaciones en las matemáticas son: fue el fundador de las matemáticas griegas y más exactamente el fundador de la geometría griega, del teorema de Tales, de la invención de la demostración matemática rigurosa, las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante razonamiento lógico. Dicha observación viene a ser una manifestación práctica del llamado teorema de Tales, con arreglo al cual, cuando dos rectas cualquiera cortan dos rectas paralelas, los segmentos que determinan rectas paralelas al cortar dos rectas cualquiera son proporcionales. Todo diámetro bisecta a la circunferencia. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado iguales son iguales. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Descubrió la constelación de la Osa Menor y que consideraba a la Luna 700 veces menor que el Sol. Explicó los eclipses de Sol y de Luna. Determinó el número correcto de días del año. Fue el primero en estudiar el fenómeno magnético. Filosofía. Se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales buscaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude a ese concepto, a razón, uno de sus significados en castellano. La importancia de su labor. Tales de Mileto fue el primer hombre occidental del que se sabe que trató de conocer la verdad del mundo mediante explicaciones racionales y no fantásticas o místicas, como hasta entonces se hacía en la antigua Grecia por medio de los mitos. Y por lo tanto, Tales es verdaderamente importante para la historia de la filosofía occidental. Fue el iniciador de la misma y con ello creó un legado de búsqueda y amor a la sabiduría, que continuará inmediatamente con Anaximandro y Anaxímenes, y que llegará a su esplendor en la antigua Grecia, más de un siglo después con Sócrates, Platón y Aristóteles, tres filósofos que se han convertido en los pilares del pensamiento que hoy conocemos bajo el nombre de filosofía occidental. Curiosidades. Cansado de la burla de sus conciudadanos, ya que decían que era raro que siendo tan sabio no fuese igualmente rico, se enriqueció especulando con el aceite, sabiendo que iba a haber una buena cosecha de olivas, tomó en arriendo todas las prensas que pudo encontrar, monopolizando el mercado, y luego las alquiló al precio que él puso y se hizo rico en solo un año. Tras esto vendió prensas y tierras y volvió a sus estudios, eliminando al mismo tiempo las chances de que era objeto. También intervino en los asuntos públicos, y cuando Creso solicitó la ayuda de Mileto en su guerra contra Ciro, Tales fue uno de los que se opuso a dicha alianza, lo que supuso la salvación para Mileto, puesto que Creso resultó derrotado. Calculó la altura de una pirámide comparando su sombra con la de un bastón. Predijo un eclipse que se produjo en el 585 a.C., que asombró a sus conciudadanos y le produjo gran prestigio. Se cuenta que en uno de sus viajes a Egipto determinó la altura de la pirámide de Keops, aprovechando la sombra que ésta producía en un determinado momento, aquel en el que la longitud de la sombra sea igual a la de la pirámide. Los rayos del sol deben tener una inclinación de 45 grados y además perpendicular a la base. Debido a la situación de las pirámides de Keops en Giza, a 30 grados de latitud en el hemisferio norte, solo hay dos posibilidades para que Tales realizara esta medición: el 21 de noviembre o el 20 de enero. Tales fue el primero en demostrar sus afirmaciones, por lo que se le considera el primer matemático de la historia. Tales es recordado principalmente por su cosmología, basada en el agua como esencia de toda la materia, y por su predicción del eclipse de sol que debió ocurrir el 28 de mayo del 585 a.C. Lo espectacular de esta predicción es que detuvo la batalla entre Aliates y Ciasares en ese año.
Es probable que el hecho de que el eclipse fuera total y la localidad afectada correspondiera a la de una batalla importante, contribuyera enormemente a la reputación de Tales como astrónomo. Cuando ocurrió el eclipse de Sol, Tales debía estar en el pináculo de su carrera y tener alrededor de 40 años. No hay escritos de Tales disponibles, así como tampoco hay fuentes contemporáneas a las que se puede recurrir como referencia. La inclusión del nombre de Tales en el canon de los legendarios 7 hombres sabios condujo a su idealización y después a la leyenda que le acompaña. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.